Saludos desde donde nos estén viendo a esta hora. Esto es una nueva edición de América a dos voces. Desde la ciudad de Bogotá, Colombia, los saluda Johan Ramírez. Y desde Berlín, Alemania, Amir Valle, escritor, periodista. Y hoy nos vamos a conversar sobre lo que es la noticia más importante de América Latina. Amir, y hay que ver lo que eso significa en este momento, en este continente, una región en la que las crisis se están multiplicando por todos lados. Tenemos Nicaragua con las detenciones de opositores, lo mismo está pasando en Venezuela. Perú sigue sin decidirse la situación electoral. Hace apenas una semana un magnicidio en Haití y sin embargo Cuba es la que acapara todos los titulares en este momento. Un saludo desde Bogotá. Amir, ¿cómo estás? Muchas gracias, Johan. Acá de noche y allá de día. Es algo interesante hacer estos programas así, ¿no? Mira, yo creo que sí, que hay que decir que Cuba acapara precisamente porque es algo inédito, absolutamente. O sea, creo que en medio de esa crisis que anunciamos en nuestro programa pasado, si recuerdas, hablamos del estallido de una zona de Claro. violencia, el hecho de que por primera vez en 60 años de revolución se haya producido un estallido social de descontento contra el gobierno, en este caso de Miguel Díaz-Canel, es algo que todo el mundo se ha quedado asombrado precisamente por lo inédito que significa. Usualmente, lo triste de esto, Johan, es que a los cubanos siempre los habían considerado, precisamente por su tranquilidad, para decirlo de algún modo, un pueblo manso. Pero bueno, en estos días, el día 11 de julio, se demostró que cuando a un pueblo se le aprieta demasiado, esa mansedumbre desaparece. Amir, has dicho varias cosas que ya dan para hablar los 30 minutos que queremos conversar hoy. Pero lo primero que yo quisiera preguntarte a ti como cubano, como periodista cubano que ha vivido la crisis en Cuba y luego en el exilio y que conoce este tema muchísimo mejor que mucha gente. Amir, dime en una frase, luego vamos con el análisis, pero en una frase, ¿lo que está pasando en Cuba va a llevar realmente a un cambio profundo en la política cubana? Es decir, estamos a las puertas de una transición del fin del castrismo en Cuba. Yo prefiero decir siempre que es un punto de no retorno. O sea, me pediste una frase, yo te digo, es un punto de no retorno y eso es lo que yo pienso que ha pasado. No creo que esto sea el fin del castrismo porque recuerda que nuestros regímenes tienen esa virtud, para decirlo de algún modo, de hacer metamorfosis muy rápidamente y encontrar una salida siempre a estas situaciones de crisis. Por eso no creo que sea el fin del castrismo, pero sí es un punto de no retorno, Johan. ¿Por qué? Por una sencilla pero muy importante razón. Se perdió el imperio del miedo. Durante 60 años toda la estructura de control de la sociedad había estado gravitada por ese miedo que se impuso a través de las instituciones y de un monopolio de todos los poderes del Estado sobre la población. Entonces, ¿qué sucede? De pronto, la gente abocada a una crisis, a una elección entre muerte o muerte, sencillamente tenía que elegir y eligió salir a las calles a exigir sus derechos, ¿no? Por eso te digo, no creo que sea el fin, pero sí es un punto de no tiene retorno este problema. Sí, yo creo que algo que es clave en estos regímenes para entenderlos, ¿no? Porque creo que hay mucha gente ahora que está diciendo es el fin de la dictadura y ya esto pues se acaba el castrismo y sale Díaz-Canel y entra la democracia. Y tú has dicho algo muy importante, Amir, y es que estos regímenes si algo han demostrado es la capacidad de reinventarse. Y es esa reinvención lo que los mantiene con vida, lo que prolonga, ¿no?, la existencia de estos regímenes que están caducados desde hace muchísimos años y el régimen cubano es el mejor ejemplo de eso, ¿no? Ahora, tú dijiste algo, Amir, y hablaste al principio de un estallido social. Cuando uno piensa en esta América Latina contemporánea, en estallido social, uno piensa en Chile, que es el referente más reciente y más importante, que comenzó con una protesta contra el aumento del ticket del metro y terminó con una asamblea redactando una nueva constitución. ¿Estamos en Cuba o podemos hablar en Cuba realmente de un estallido social o esto es algo puntual, unas manifestaciones que están comenzando, pero tú ya le das esta dimensión, Amir, de estallido social? Mira, cuando tú te pones a pensar que se habla de manifestaciones en 40 ciudades del país,
Es decir, no es como, por ejemplo, como en 1994, cuando tuvimos el otro gran estallido, que en La Habana, en una región de La Habana cercana al malecón habanero, se produjo un grupo de manifestaciones de pueblo, ¿ya? Llevó al final a ese gran éxodo de más de 100.000 cubanos que salieron desde la isla hacia Estados Unidos. No es ese el caso. De pronto, ahora, en un pequeño pueblo en las afueras de La Habana, la gente descontenta porque llevaba días sin agua, llevaba días sin luz, con esos grandes apagones que caracterizan generalmente a países con crisis energética muy grandes, que además no tenían ni siquiera un buen abastecimiento de los alimentos de la libreta de abastecimiento, y encima de eso, aplastados por la epidemia del COVID, la gente tenía en ese caso en San Antonio de los Baños, Johan, la elección de o me muero de hambre o me muero de COVID o salgo a pedir por mis derechos. Y entonces, ¿qué decidieron? Salieron en masa por los derechos. Como siempre pasa en la sociedad nuestra de hoy, es una sociedad absolutamente de Internet. La gente empezó a grabar eso, lo subieron automáticamente y durante unos 30, 40 minutos esas imágenes estuvieron corriendo por toda la isla. Y qué curioso fue que se reprodujeron en aquellos pueblos, en aquellas ciudades donde estaban en las mismas condiciones que estaba San Antonio de los Baños. Es decir, no era un caso único. Y así es que se produce, digamos, esa primera oleada de manifestaciones que precisamente a partir de Internet empiezan a reproducirse. ¿Ya? Claro, y O esa es sea, una clave, Amir. ahora Es una es, clave porque, sí, porque tú hacías referencia a un hecho pues, histórico, ¿no? Del maleconazo, ¿no? 1994. Y justamente en estos días se oye mucho hablar de eso, ¿no? Que son las manifestaciones más grandes del maleconazo, pero creo que hay diferencias insalvables entre lo que pasó en el 94 y en lo que pasa actualmente. En el 94, y tú me corregirás, Amir, porque conoces, viviste pues esta situación mucho mejor que yo, en el 94 era que la gente se quería ir y el régimen se lo impidió y eso generó una protesta puntual en La Habana, ¿no? Y hubo una represión puntual y llegó Castro, incluso llegó Fidel allí al malecón y eso se calmó. Y hubo, bueno, centenares de detenidos, pero no pasó a mayores, ¿no? Y hay la diferencia o las diferencias insalvables de las que yo hablo, las que mencionaba Mir, es que yo creo que ahora no es que la gente se quiere ir de Cuba, ¿no? no, La gente se quiere quedar, pero quiere que haya un cambio de sistema. exacto. Quiere quedarse, pero que haya una calidad de vida distinta. Pero lo más importante para mí aquí son dos elementos. Y es que en el 94 estaba Fidel Castro y ahorita Fidel no está, lo que implica que ese gran Mesías, ¿no? Con todo el carisma, con todo el mito que él representaba, con toda la autoridad que él imponía, pues ya no está. Ya no En su lugar está. está Miguel Díaz-Canel, que bueno, tiene sus limitaciones carismáticas, sus limitaciones históricas, ¿no? Porque no tiene pues todo el respaldo de la legitimidad, no sé, religiosa que tenía Fidel Castro, ¿no? Exacto. Si lo pudiéramos poner en unos términos. Y la otra gran diferencia es que ahora hay internet, en el 94 no había. Y Oye, entonces la isla ya está abierta a ese mundo de internet y ya tiene cómo enviar y recibir informaciones. Y eso creo que hace una diferencia demasiado grande que no permite comparar lo que pasó en el 94 con lo que está pasando ahora. ese es un punto, Johan, que es interesante. ¿Por qué? Porque fíjate que el gobierno, justamente Díaz-Canel, ahora mismo, hace poco, en estos últimos 2 días, ha insistido en que todo se debe a una campaña fortísima contra Cuba en Internet. Y habla de una traición de Internet y de un mal uso de Internet y de incluso, por supuesto, como siempre, el fantasma de Estados Unidos manipulando a la gente para que por Internet creen esta desestabilización nacional. Lo que yo quiero decir en ese sentido, y es importante, que yo sí creo que es de algún modo, vamos a decir, la gran diferencia de la del 1994 y esta, es justamente la expansión del descontento social. Es decir, la expansión del descontento social y una expansión, Johan, que aunque el gobierno diga que fue preparada e intenta hacer una estrategia de la cual después voy a hablar, no fue absolutamente nada preparado. Fue una cosa espontánea completamente que surgió precisamente por una identificación de alguien que se levanta y en otro lugar ven que estas personas que se levantaron tenían los mismos problemas y están exigiendo sus derechos, y así fue como una especie de ola
que fue creciendo a lo largo de todo el país. ¿Cuál es la estrategia del gobierno? Fíjate que la estrategia del gobierno ha sido como que virar el elemento y decir que el movimiento de San Isidro, el movimiento N27 y la oposición que está siendo financiada por Estados Unidos fue la que organizó desde mucho tiempo atrás ese movimiento, lo cual es totalmente falso. Cuando tú miras las imágenes, por ejemplo, de las primeras manifestaciones, te das cuenta de que es un pueblo disgustado, porque lo único que ellos decían en esos primeros momentos era queremos vivir, tenemos hambre. No se hablaba de libertad, de abajo la dictadura y de patria y vida. No, en esos primeros momentos la gente se concentraba en lo que estaba pidiendo. Ahora, ¿qué sucede? Que de pronto, como siempre pasa, el gobierno tiene estas brigadas de respuesta rápida que están hechas para combatir a este tipo de manifestaciones. Díaz-Canel también, posteriormente, un poco después, da la orden del combate, es decir, hay que salir, y ahí en ese momento es que la gente entonces empieza a gritar, pero bueno, si yo estoy pidiéndote que tengo hambre, que quiero vivir y tú me vas a reprimir, entonces libertad, libertad, patria y vida, patria y vida. Es decir, ahí es que cambia y eso es lo que ellos no quieren decir. Y lo curioso es que a la televisión cubana, Johan, y eso es también comiquísimo, tú tienes la experiencia en Venezuela, lo estamos viendo también en Nicaragua. En la televisión cubana, la única parte que ponen es la parte de, lamentablemente hay que decirlo, en todos estos estallidos siempre hay un sector que tiende a vandalizar las instalaciones, etcétera. Y eso fue lo que grabaron y lo que pasaron en la televisión cubana para el resto del pueblo para decirle hay unos vándalos que están justamente haciendo estas manifestaciones. Claro. Y ahora fíjate, lo que tú mencionabas de Díaz-Canel, ese pronunciamiento que él hace en el que llama a los ciudadanos, ¿no? Porque no es que está llamando a las fuerzas del orden a decir hay que tomar el control de las manifestaciones, no, es llamando a los propios ciudadanos, a los revolucionarios, a los comunistas, a ir a esos puntos donde hay protestas y ellos mismos hacerse cargo de disolverlas. Algo que yo creo, Amir, teníamos muchísimo rato que no escuchamos en América Latina, ¿no? O sea, creo que los regímenes con los que el continente lidia en estos momentos, pues bueno, todavía no han hecho esos llamados, ¿no? Sí, por supuesto hay grupos irregulares en Nicaragua, en Venezuela, grupos irregulares civiles armados, pero no hay un llamado abierto desde el Ejecutivo a que se hagan presentes en zonas y traten de controlar o de reprimir a los manifestantes. Es un llamado básicamente a enfrentar a civiles contra civiles, ¿no? Y lo primero que surge cuando uno oye eso es, bueno, ¿a dónde va a llevarnos esta situación? Y ya algunos hablan de guerra civil, ¿no? Y mencionan por allí eso. Es un término que ya en las muchas crisis que he tenido la fortuna de cubrir en América Latina siempre surge, ¿no? Guerra civil, y a veces uno siente que es apresurado, ligero. ¿Tú cómo ves este asunto, Amir? Es decir, Sí. Cuba, en esta crisis, si el régimen no logra controlar la manifestación y ese llamado a los ciudadanos a reprimir a los otros ciudadanos se consolida realmente y toma dimensiones mayores, estamos ante una posibilidad de guerra civil en Cuba. Mira, lo primero que hay que ver es que es un escenario inédito, como tú decías. Que un presidente le diga a los revolucionarios que salgan, y fíjense que no dijo a poner en orden, él dijo salgan a combatir, la orden de guerra, de batalla está dada. Incluso llega a decir en un momento determinado, si nos quieren arrebatar la revolución, tienen que pasar por encima de nuestros cadáveres. Es decir, que un presidente diga eso, lo cual fue un error tan garrafal que obviamente lo rectificaron, porque ahora realmente en la última comparecencia de él está diciendo, no apelamos a la violencia, no hay que apelar a la violencia, es decir, está tratando de variar el discurso de ese disparate político que dijo al inicio. ¿Por qué sí, Johan? Porque aquí estamos hablando de la vieja anécdota de la guerra entre el león y el mono amarrado. Es decir, estamos hablando de que él estaba dándole la orden de reprimir a un grupo de personas a las cuales ellos entrenan en las brigadas de respuesta rápida, a las cuales ellos arman, en este caso con bates de madera, pero también con armas en algunos casos, que iban a estar apoyadas por la policía,
por las tropas especiales antidisturbios y por los organismos de seguridad del Estado, contra una población que lo que estaba pidiendo sencillamente eran unos derechos y que no tiene sencillamente ninguna arma para defenderse. De ahí la gran cantidad de videos de golpes contra población inocente, incluidos niños. Esas son imágenes que son realmente muy, muy, muy fuertes. Ahora, en ese escenario, fíjate, en ese escenario, uno tiene que ser, generalmente uno en el periodismo apuesta por ser un poco objetivo en todo el sentido. Llamar a guerra civil a algo así es, vamos a decir, por lo menos jurídicamente un error, hay que decirlo, obviamente. La guerra civil tiene unas estructuras que están muy bien determinadas para decir, bueno, estamos en presencia de una guerra civil. Ahora, en este sentido, en el caso de Cuba, es muy curioso porque estamos hablando de un país que nunca en su historia tuvo guerra civil. Ese es el mayor problema. Tuvo una revolución que supuestamente fue hecha para los pobres y de pronto un presidente está diciéndole a unos pobres que aplasten a otros pobres. Y lo que, cuando yo, por ejemplo, en algunos casos hablo de guerra civil, en el caso de Cuba, me estoy refiriendo al sentimiento de las personas. Las personas sienten como que están viviendo dentro de una guerra civil, porque se sienten agredidas todo el tiempo. Entonces, por eso te digo, es un término, pero es muy peligroso porque lamentablemente es una situación que va a extenderse. No es algo que, como muchas guerras civiles, es un periodo de tiempo X y ya después pasa, ¿no? Claro, y también yo comparto contigo la idea de que sería excesivo utilizar ese término, porque además en una guerra civil hacen falta, es decir, lo fundamental es que haya dos bandos armados, civiles, ¿no? Armados, que se enfrentan. Y si algo está claro es que en estos regímenes hay un bando que está armado, que es el régimen, las fuerzas de seguridad o de represión de los regímenes, y luego está una población que tiene bates y piedras y coraje y lo que quieras, bombas caseras en el peor de los casos, pero eso nunca se puede comparar con la fuerza, con la violencia legítima que ejercen los estados, porque al fin y al cabo para eso son estados, ¿no? Tienen detentan legítimamente las armas y las pueden usar. Entonces, cuando enfrentas a una población civil desarmada con, pueden ser grupos paramilitares, ¿no? Irregulares, pero armados, pues obviamente allí lo que hay es un desequilibrio de fuerzas y creo que nunca podríamos hablar de guerra civil, no en el contexto cubano ni en el contexto latinoamericano hasta ahora. Ahora, Amir, una cosa que tú decías al principio, tú hablabas que estamos en un punto de no retorno. Si algo yo he visto en América Latina, sobre todo con estos regímenes autoritarios, es que la estrategia de ellos cuando llegan estas coyunturas es ganar tiempo, ¿no? Prolongar las crisis para respirar, porque algo importante es cuando estas crisis se producen, todos los actores políticos comienzan a desgastarse en el tiempo. Cuando se prolongan, todos se desgastan. Los opositores, por mucho liderazgo que tengan, y también los gobiernos, por más mesiánicos que sean, también comienzan a desgastarse porque comienzan a cometer errores, reprimir este tipo de discursos de Díaz-Canel, condena internacional, entonces todos se desgastan. La diferencia es que la oposición se desgasta o los manifestantes se desgastan, están en la calle y los gobiernos se desgastan, pero siguen en el gobierno, siguen ejerciendo gobierno, sigue siendo el único interlocutor oficial de cara a la comunidad internacional, sigue siendo quien maneja el presupuesto del Estado, quien puede darte un documento, una cédula de identidad, quien financia un hospital. Entonces, al fin y al cabo, por más que se desgasten, siguen siendo gobierno. Y entonces, cuando las crisis se prolongan demasiado, la gente se cansa porque no puede salir a protestar todos los días, porque ya le mataron al vecino, al primo o al hijo y porque necesitan trabajar. Entonces, tú decías, hay un punto de no retorno. Algo que yo he visto en las infinitas crisis en América Latina es que estos regímenes prolongan las crisis para precisamente que ellas mismas terminen por apagarse. ¿Y no crees que esto pueda suceder también en Cuba? Mira, en el caso de Cuba puede suceder y creo que, por ejemplo, de algún modo ya está sucediendo. Hoy la vida, hoy mismo, en toda Cuba, la vida está un poco más tranquila que días anteriores, pero se sigue reprimiendo, es decir, porque todavía siguen haciendo actos de represión estas fuerzas que están patrullando prácticamente toda la ciudad. Ahora, Johan, lo importante en este caso, porque yo digo que es un punto de no retorno, fíjate, es algo muy simple. Para que
haya una solución. El gobierno cubano tendría que resolver esos graves problemas que tiene. Es decir, por un lado, esa crisis de desabastecimiento de alimentos que no puede resolver porque no puede comprar debido a su estado financiero catastrófico que le debe prácticamente, como decimos en Cuba, a las 11.000 vírgenes y a todos los santos. Es decir, le debe a todo el mundo, no puede, esa desesperación que ellos tienen por las finanzas se debía precisamente a que no podían comprar. Por un lado eso, por el otro lado el hecho de que tu país... Pero perdóname, eso dicen los que apoyan al régimen, dicen que eso es culpa del bloqueo. No, claro, a eso voy ahora a eso, justamente. Entonces tienes la crisis energética nacional, apagones por todo el país, ¿ya? Y tienes además el fracaso absoluto de esa medida, de esa tarea llamada reordenamiento económico, en el cual se introdujo, nosotros la llamamos el regreso al dólar, ¿no? El regreso al dólar, que fue un absoluto fracaso porque se impuso en el peor de los momentos y además muy mal planificado. Y encima de eso, también hay que decirlo, hay una parte, fíjate, hay una parte de toda la situación actualmente creada que también se debe al embargo norteamericano en algunos sectores, sobre todo en el sector financiero. ¿Ya? Que para Cuba se le hace más difícil transacciones, o sea, tiene que pagar más tasas, etcétera, etcétera. Pero en lo general, yo siempre digo que, por ejemplo, para el bloqueo en este caso específico no es tan aplicable, no es algo defendible. ¿Por qué razón? Porque desde el 2002, o sea, desde mucho antes, 1992, Estados Unidos empezó a permitirle a Cuba las ventas de alimentos en un principio, hasta el punto de que ya cuando llega 2002 y se produce en el Senado norteamericano una excepción del bloqueo en el cual se le permitía a Cuba comprar equipos médicos, comprar medicinas, comprar productos agrícolas y comprar equipos agrícolas con la única condición de que podía comprar todo lo que quisiera, pero tenía que pagarlo. ¿Por qué? Porque Cuba es también un país que, como tiene esa deuda de casi 25.000 millones de dólares, con todos los bancos del mundo a los cuales se les pueda pedir dinero, sencillamente hace que no sea crediticiamente confiable, un país confiable. Entonces nadie le va a dar créditos, tiene que comprar directamente. Pero fíjate que son justamente las cosas que la gente está pidiendo. Entonces, ¿qué sucede en todo este entramado? Que en la actualidad, en este mismo momento, Johan, Cuba no puede resolver ninguno de esos problemas. Y tú ves ahora mismo las medidas que acaba de sacar el gobierno, en ninguna de las medidas, el gobierno está proponiendo una solución. Está dejándole resolver los problemas del país, curiosamente, a la comunidad de exiliados que viven en distintos lugares del mundo, para que vengan y libres de impuestos, les voy a permitir que traigan toda la medicina que puedan, todo el alimento que puedan. O sea, eso realmente incluso suena cínico. Es una burla. Y es que son es una comunidad que ha sido, vamos a decir, vilipendiada, acusada de mercenaria, acusada de cualquier cosa, y sin embargo ahora necesitan esa ayuda, ¿no? Pero es esa comunidad de exiliados la que ha mantenido durante muchos años por periodos, ¿no? Al régimen cubano, por ejemplo, y lo que pasa en Venezuela también es eso. Exactamente. O sea, ¿cuántas millones de venezolanos viven de lo que envían desde el extranjero, familiares, amigos, a Venezuela? De modo que, después de todo, esa comunidad que vive en el extranjero, que sí puede ser muy opositora, al final termina haciéndole un gran favor al régimen, y es mantener a esos ciudadanos que de otra forma el propio régimen no podría mantener. Ahora, cuando hablamos te doy también... un dato, fíjate, te doy un dato pequeño ahí antes de que diga, por ejemplo, en los últimos 10 años, la comunidad cubana en el exilio, en la diáspora, ha contribuido a las arcas nacionales con 29.000 millones de dólares. 29.000 millones de dólares. Es decir, solamente de remesas. Cuando tú miras eso, tú dices, bueno, es realmente un ingreso muy fuerte que podía haber sido invertido en determinadas cosas de mejorías para la vida de esos propios cubanos, que son
los que familiares de quienes están mandando justamente ese dinero, ¿no? O sea, Claro. nuevamente ahí entramos en ese plano de la mala planificación y de el empecinamiento en un método económico que ha demostrado su fracaso, yo. Claro. Ahora, mira, cuando hablamos también de esa comunidad que está en el extranjero, también algo que es muy curioso y digno también de mencionar y de análisis es el rol que hasta ahora, en estos primeros días de estas protestas, está jugando la comunidad internacional. Y algo que a mí me parece, pues, lamentablemente bochornoso, ¿no? Tan bochornoso que dan ganas de reír, pero de reír, bueno, de tristeza, es cómo hay toda una derecha que, por ejemplo, cuando hubo las manifestaciones acá en Colombia, había la izquierda colombiana que defendía el derecho a la protesta, ¿no? Y que decía, sí, hay que salir a protestar, y que condenaba a Iván Duque y al gobierno de la represión, ¿no? Una represión salvaje del gobierno colombiano contra unas protestas en contra de un gobierno de derecha. Ahora, las protestas en Cuba, en ese caso, no, o sea, la gente que defendía las protestas en Colombia ahora no defiende las protestas en Cuba. Y lamentablemente, al contrario también, una cantidad de gente que condenaba las protestas acá en Colombia, gente de derecha que, que condenaba las protestas acá, ahora, bueno, ensalza y defiende las protestas en Cuba. Es decir, hay un tema ideológico allí que guía lamentablemente lo que está sucediendo en la isla, más allá, bueno, de las convicciones políticas que se puedan tener. Y eso, bueno, eso a nivel, digamos, de la sociedad, de algunos líderes políticos, pero lo más grave allí es cuando viene de la parte de gobiernos o de instituciones, ¿no? ¿Qué está haciendo la comunidad internacional hasta ahora? Bueno, ha habido algunas declaraciones, ha habido alguna carta de Joe Biden, hasta donde entiendo, Amir, todavía Michelle Bachelet no se pronuncia sobre lo que está pasando en Cuba. Hay denuncias de más de 5.000 detenciones en este momento. Ahí, bueno, los videos los hemos visto todos, donde se queda testimonio de los abusos, de los desmanes del régimen, de cómo le disparan a la gente dentro de sus propias casas, de cómo se los llevan detenidos. Una youtuber que fue detenida en medio de una entrevista, ¿no? Detenciones, más de 20 periodistas detenidos, y todavía la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU no se pronuncia. Entonces, ¿qué rol juega allí la comunidad internacional en este momento, Amir? Para ti, Mira, ¿cómo lo ves? yo voy a hablar de las dos comunidades, digamos, de la comunidad, primero de la comunidad cubana fuera de la isla, sobre la cual ha sido muy satanizada, sobre todo en muchos medios de prensa, hay que decirlo. Y voy a responderte después esa otra comunidad de la cual ya nosotros, tú y yo, hemos hablado en en algunos momentos. Mira, la comunidad cubana fuera de la isla, por primera vez, es muy curioso, por primera vez está unida en una cosa que es lo importante, la necesidad de crear un corredor humanitario para ayudar a Cuba. Un corredor humanitario que ha sido absolutamente negado por las autoridades cubanas, por Díaz-Canel y su, vamos a decir, sus atláteres en ese sentido. Ahora, hay un sector que sí es verdad, ciertamente, que durante un tiempo específico estuvo abogando por la intervención militar. Eso tampoco puede negarse, por la intervención militar norteamericana. Hay un sector que entiende que estos regímenes, como no van a cambiar, que nosotros sabemos que no van a cambiar, que se van metamorfoseando y que el único cambio real que puede producirse nace de un estallido absoluto social que remueva todas las estructuras de poder y los saque completamente del gobierno. Hasta que eso no se produce, no va a pasar, digamos, ese cambio real. Pero este sector es un sector herido, es decir, de algún modo yo a veces los entiendo, porque son gente que están en un sentido de impotencia muy grande, que están viendo cómo están matando gente, cómo se continúa y el régimen se sigue riendo de todo. Entonces, sencillamente, les puede dar por eso. Yo en algunos casos a veces intento no criticarlos, aunque estoy en contra, por supuesto, de esa opción, pero de algún modo comprendo, porque comprendo las heridas que hay detrás. Eso por Claro, un lado. pero en el contexto latinoamericano, Amir, las intervenciones estadounidenses no han servido sino para generar Para todavía nada. más caos. Y el ejemplo más reciente, además vivo en este momento en la actualidad latinoamericana, es que la última intervención que hubo en la región fue Haití. Y Exactamente. mira, estamos hablando de un magnicidio hace una semana. Es decir, si algo hacen las intervenciones en América Latina es mucho daño. Es mucho daño, exactamente. Pero lo que quiero priorizar es que justamente
La mayoría, estamos hablando prácticamente de cerca de 4 millones de cubanos en el exilio o de descendientes de cubanos, que agrupa esa cifra. Están preocupados por su gente en Cuba, están preocupados porque le falta, incluso en algunos casos están diciendo vamos a apartar la política, la ideología y lo que sea. Lo primero ahora es salvar al pueblo porque nuestro gobierno no lo quiere hacer y el gobierno no oye ni siquiera. Por suerte ahora han puesto esta medida hasta el 31 de diciembre de que se puede llevar todo lo que se pueda en este tipo de sentido, pero obviamente ahí están escurriendo el bulto, como decimos nosotros en español, escurriendo el bulto a el reclamo que le han hecho algunas naciones de abrir ese corredor humanitario de un modo mayor para recibir un poco más de ayuda. Eso por un lado. Por el otro lado, Johan, sabemos muy claro, hay que decirlo, que por ejemplo, la comunidad internacional es más un ente burocrático que actúa según lo políticamente correcto y que al final, actuando dentro de esos límites, lleva años permitiendo un montón, muchos problemas, muchas violaciones enormes, porque al final, sencillamente, tienen, como tú bien lo dijiste ahorita, tienen que ir a negociar con el que venza. Y el que vence generalmente es el que detenta el poder totalitario, el que tiene las armas, el que logra armar en la sociedad y ocuparse de todos los poderes, como ha pasado en nuestros países, como ha pasado en Venezuela, pasa ahora mismo en Nicaragua. Es decir, pero ha pasado también en otros países de la región, de África, de Asia, lo hemos visto. ¿Y qué ha pasado? Absolutamente nada. Que la Bachelet, en mi opinión personal, que Michelle Bachelet no haya condenado lo que ha pasado, sencillamente para mí es una mancha más en su larga historia de manchas de vergüenza como comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Que Humanos. parecía haberse reivindicado un poco con los informes que hizo sobre Venezuela, que sorprendieron, y algo que decir que sorprenda eso cuando una comisionada, la alta comisionada de Derechos Humanos para Naciones Unidas, cuando ese es su papel y que haya sorprendido, pues bueno, ahora lamentablemente se queda todavía callada. Amir, algo que queda en evidencia aquí es que, lo decíamos también la última vez, la comunidad internacional no sirve para nada, y no me cansaré de repetirlo. Creo que la política internacional y el desafío de los politólogos, de la academia, ¿no? De la ciencia política, es reformar el rol de la política internacional para los próximos años, porque si no, ya la puerta está abierta para cualquier tipo de desmán de estos poderosos. Y la prueba más flagrante es que ahorita mismo, en este momento, mira, hay una misión de la Unión Europea en Venezuela para evaluar las garantías de las elecciones de noviembre, para garantizar que haya garantías de una elección transparente, democrática. Y mientras la misión de la Unión Europea está en Venezuela, se han producido un puñado de detenciones a líderes políticos opositores en la cara de la misión. Es decir, ni siquiera tienen la vergüenza de esperar que se vayan. Esperar que se vayan. ¿No? Ni siquiera. Entonces, eso muestra hasta qué punto la comunidad internacional es completamente impotente. Entonces, pues, lamentablemente, Amir, pues la situación es complicada. Creo que se abre una puerta. Yo no sé si de no retorno, ¿no? Y te lo digo honestamente, yo he visto otras crisis y también siento que en las crisis hay eso, ¿no? Hay un punto de no retorno donde tú dices, bueno, ya aquí se acabó. Lo vi en Bolivia, lo vi en Perú, lo vi en Bolivia cuando salió Evo Morales, lo vi en Perú el año pasado en noviembre. Ahora cuando estaba en Perú, ¿no? Yo decía, bueno, esta crisis puede estar llegando a un punto de no retorno, pero no llegaba, ¿no? Y creo que hay algo, ¿no? Cuando la gente pierde el miedo, cuando la gente sale a las calles, pero también cuando los regímenes o los gobiernos o los poderosos comienzan a recular, ¿no? Y si bien es cierto que Díaz-Canel con esta medida de abrir la importación hasta el 31 de diciembre, de alguna forma hace una concesión, no estoy seguro que sea tan grande y que las manifestaciones hayan tomado la dimensión todavía necesaria como para hablar de un punto de no retorno. Y te lo digo también desde la experiencia de un venezolano que ha visto olas enormes de protestas una y otra vez en Venezuela sin que las cosas terminen de cambiar significativamente. En el caso de Cuba, incluso es un poco más complicado, Johan, también, porque acuérdate, en Cuba la oposición no está tan organizada como lo estuvo en Venezuela en los mejores momentos de la oposición. ¿Ya? Es decir, existe una oposición que en muchos casos también está infiltrada por el propio poder político y formada también por el poder político, muy fuerte, con líderes que realmente tienen una trayectoria
pero que no tienen, digamos, todavía el impacto fuerte que llegaron a tener, por ejemplo, incluso movimientos artísticos, como el movimiento de San Isidro, tuvo realmente un impacto nacional mucho más fuerte que la mayoría de los grupos políticos que hay en el país. Y por esa razón, en prácticamente toda Cuba, ese lema de patria y vida, que es una canción de 4 artistas de la diáspora con 2 de la isla que se pusieron de acuerdo para cambiar, ese se convirtió como una especie de himno de estas manifestaciones. Ahora, existe digamos, esa condición de que no tenemos una oposición que pueda organizar ese tipo de manifestaciones, pero por el otro lado también está el hecho de que la gente, Johan, por primera vez en 60 años, descubre que puede exigir sus derechos. Y ahí es donde yo confío en la fuerza de eso. Quizás en otros países la gente sabía que vivía en un sistema democrático imperfecto, pero que H o B, por H o por B, podía salir manifestaciones, gritar que no resolvían nunca o que resolvían parcialmente. En el caso de Cuba eso no existió hasta ahora. Y entonces sencillamente... Claro, pero no te olvides que hay unas fuerzas represoras del régimen, ¿no? Pueden ser que la gente haya perdido el miedo por unos días, pero que lo retome a la vuelta de la esquina. El problema es que justamente ahora, en este momento, lo que está intentando hacer el gobierno es lo que hemos hablado, ganar tiempo para reorganizarse y ver cómo puede salir del escollo que sabe que está. Porque, repito, no han podido resolver ni creo que puedan resolver la enorme crisis económica, financiera y energética que hay en el país en los próximos 6 meses. ¿Ya? Sencillamente ellos están apostando, y yo creo, por eso repito, creo que si algo necesita el pueblo de Cuba ahora es una ayuda desde el punto de vista humanitario, aunque lamentablemente quizás eso le dé más aire y más tiempo a la dictadura. Pero realmente yo pienso en este caso primero en el pueblo, en la gente que uno ve que de verdad está en unas muy malas condiciones, ¿no? Un corredor humanitario y obligar que la comunidad internacional obligue de algún modo y le exija que creen, que acepten ese corredor humanitario. No es lo mismo, fíjate, es interesante, no es lo mismo exigirle a un país y a un gobierno, tú tienes que cuidar de tu gente y te estamos ofreciendo como países libres, como ONGs, etcétera, un corredor humanitario a hacer lo que hizo, por ejemplo, la Unión Europea o lo que hizo Alemania, que liberen a los presos, durante estos. No, al contrario, lo que hizo Díaz-Canel fue decir, van a ser procesados todos en juicios rápidos de 96 horas y el que cometió un delito grave va por lo menos 20 años cárcel. Punto. Esa es su respuesta a la comunidad internacional, porque sabe que no le pueden hacer nada. ¿Ya? Pero el corredor humanitario, fíjate, en el caso del corredor humanitario, y ahí es importante, en el caso del corredor humanitario, ellos si no lo aceptan, quedan muy mal ante la comunidad internacional y ante el resto del mundo. Si la comunidad se la ofrece y ellos la niegan, entonces están en una muy pésima posición de credibilidad ante el mundo. Sí, y yo con esto, Amir, y creo que también podemos ir terminando porque sí, ya creo que, bueno, el tema es inagotable, pero creo que de alguna forma cubrimos un poco ya los puntos más importantes de este asunto hoy, Amir, pero yo sí creo que, y sin ánimos de hacer un pronóstico, ¿no? Como te decía antes, tal vez me equivoco, yo no creo que estemos en un punto de no retorno, no es un pronóstico que hago, es simplemente una interpretación de cómo veo las cosas, y tampoco estoy pronosticando, pero no me extrañaría para nada que los próximos movimientos, si se mantienen, ¿no? Las protestas, si siguen tomando auge, no me extrañaría que el próximo movimiento de Díaz-Canel sea justamente abrir eso, un canal humanitario, que lo llamara de otra forma, ¿no? Para no reconocer la crisis, para no reconocer el desastre de su gestión, pero que permitirá el ingreso de medicinas, de alimentos, y la gente que está, pues, en una situación, claro, pero es que es una situación desesperada. Claro. Si no tienes nada y al día siguiente te dan una gotita de agua, bueno, ya eso es mejor que nadie, estás feliz, ¿no? Y es lo que pasa, lo que ha pasado en Nicaragua, lo que está pasando en Venezuela en este momento. Entonces no me extrañaría que vayan por ese lado y también que vengan con la varita mágica, Amir, de la mesa de negociación, ¿no? Que la llamarán de otra forma también. Ya, claro, también. Un sitio de encuentro nacional, ¿no? Por la paz, por no sé qué, pero donde se sienten algunos líderes y que ellos los irán descartando luego, pero que se sientan algunos líderes y que le dé al régimen de Díaz-Canel pues semanas o meses para conversar, para que se apacigue la gente, para que los ánimos se calmen
y para que no cambie absolutamente nada en Cuba. Exactamente. Mira, creo que sí, podemos terminar con eso. Yo pienso que, Johan, lo que se impone de algún modo es que tanto la Unión Europea como Estados Unidos den un paso, sea a razón de un corredor humanitario o de ayuda de algún modo, o sea sencillamente hacia la flexibilización de algunas cosas. Ya Estados Unidos anunció que están revisando su política hacia Cuba, en la cual de algún modo van a tratar de intentar de nuevo, aunque no funcionó cuando Obama, que el gobierno haga ciertas aperturas. Ese puede ser un primer paso. Creo que también, por ejemplo, en este caso, la Unión Europea podría ayudar mucho si lo quisiera realmente, más allá de Naciones Unidas. Yo en Naciones Unidas no tengo ninguna fe, pero en la Unión Europea y en la fuerza que ellos pueden lograr por sus contactos en América Latina, por sus movimientos económicos, etcétera, etcétera, sí hay ciertos intereses que a Cuba le pueden interesar, que pueden convenirle desde un punto de vista. Eso por un lado, porque no puede olvidar algo. Como el gobierno cubano no reconoce ningún tipo de oposición, esa posibilidad de sentarse a negociar no la va a hacer, porque casualmente lo que ellos quieren hacer y lo que han estado haciendo en la propaganda es echarle la culpa a esa oposición que a ellos consideran mercenaria, a esos movimientos que ellos consideran mercenarios también, de que están siendo manipulados por Estados Unidos para Claro, absolutamente, y sobre todo para echarle la culpa, vuelvo al inicio, de un movimiento, Johan, que surgió de modo espontáneo, totalmente espontáneo. Nadie estaba detrás de ese estallido de descontento. Si acaso puedo decir que alguien estaba detrás de ese estallido de descontento, era la pésima gestión presidencial, primero de Fidel Castro, después de Raúl y ahora de Díaz-Canel, que no acaban de encontrar un modelo económico, una reestructuración económica que permita que ese país respire dentro de todo lo que se puede lograr en un país como Cuba, con las conexiones internacionales que tiene Cuba, con el respeto que tiene el país en muchos sectores, no desde ahora, desde antes de 1959, ¿no? Así es, Amir. Bueno, esperemos que la próxima semana tengamos mejores noticias que comentar. ¿Cuál es el tema de la próxima semana, Amir? No tenemos ni idea. Ni idea. Hay que ver cómo se porta América Latina para nuestro próximo programa. Entonces ya tenemos presidente en Perú la próxima semana, Amir. Esperamos a ver para bien de los peruanos. Y entonces, Johan, muchas gracias. Ahora soy yo el que despido. Gracias por esta entrevista, por exprimirme como siempre me haces cada vez que me preguntas. Muchas gracias por tu disposición. Sé que estás con muchas tareas allá como corresponsal de la Deutsche Welle en América Latina, y que a ti también te tienen, como decimos, corriendo, igual que a mí me han tenido en estos días realmente abarrotado de trabajo. 1.000.000 de gracias y siempre un placer conversar contigo. Igualmente, Amir, un fuerte abrazo y bueno, mucha suerte para ti y para todos los cubanos. Gracias. Si te ha gustado este video, suscríbete al canal, comparte con tus amigos en las redes sociales y activa la campanita de las notificaciones para que te avisemos cuando publiquemos un nuevo video. Muchas gracias.